Empezamos. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Muchas gracias por haber venido. Bueno, soy Ana Garrido. Perdona, estoy nerviosa. Soy Ana Garrido, responsable del feminismo del Consejo de Coordinación de Podemos Rivas. Y bueno, vamos a hacer hoy una charla sobre la ley del solo el sí es sí. Y lo primero que quiero hacer es hacer un recordatorio para las mujeres asesinadas por violencia machista, que según he podido consultar la cifra, este año, en lo que va de año, llevamos 12, más o menos. Lo hacemos ahora, este acto, sobre la ley de solo el sí es sí, precisamente por estas 12 mujeres asesinadas, porque esto nos indica que la violencia machista la tenemos presente día a día y no va a parar. En una mesa redonda en la que estuve, escuché a Bárbara Tardón decir una cosa que se me quedó muy grabada, y era que la ley del solo sí es sí es un catálogo enorme de derechos para las mujeres y que no podemos dejar que la metan en un cajón. Los jueces siguen interpretando la ley a su manera machista y reaccionaria y dejando que se crea el bulo de que es esta ley la que está absorbiendo a maltratadores, asesinos, recortando penas y poniéndolos en libertad. Pero no solamente son los jueces los que hacen esto. El PSOE se plegó a la derecha y dejó que la duda recayera sobre esa ley y sobre los que la redactaron, ¿no? Alimentando así también el bulo de las salidas de la cárcel, de las reducciones de las penas. No se ha hablado de las modificaciones que hizo Pedro Sánchez en la redacción original de la ley del solo sí es sí, que no solo no modificó la conducta de los jueces, sino que redujo ampliamente el alcance de la ley. Bueno, tenemos con nosotros hoy a Bárbara Tardón, activista, experta en violencias sexuales y derechos humanos. Estuvo trabajando como asesora del Ministerio de Igualdad y fue una pieza importante en la redacción de la ley del solo sí es sí. Por eso nadie mejor que ella para explicarnos todas las cosas de esta ley y para decirnos si realmente hubo un fallo técnico en su redacción o es la interpretación malintencionada de los jueces que van a favor de los machistas y en contra de los derechos de las mujeres. También tenemos en la mesa a mi compañera y amiga Rocío Val, portavoz de nuestro círculo de Podemos Rivas, y que ella conoce bien la conducta reaccionaria y derechista de los jueces. Y antes de pasarle la palabra a Rocío, quería dar las gracias a todos los compañeros del círculo que colaboráis siempre con todos los actos que hacemos, haciendo los carteles, ayudándonos en las pegadas, en decorar las salas y estando siempre ahí cuando se os necesita. Y cada acto no sería posible sin todos vosotros. Entonces, muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Y ya te paso la palabra a Rocío.
Bueno, yo, en fin, como decía Ana una vez, ¿no? Que se habla de consentimiento y de que un beso no consentido de un hombre a una mujer no solamente tiene una repercusión pública necesaria en este caso, es decir, Jenny no consiente ese beso y aunque intenta manipularla, la verdad es que te agradecer también mantiene una posición firme, sino que esa posición firme viene avalada por un momento en el que el consentimiento ya forma parte de la psiquis colectiva, por plantearlo de alguna manera. Es decir, hasta ese momento ni siquiera se hubiera planteado de esa manera, sino que hubiera existido ese beso, hubiera sido incluso ridiculizada esta mujer en muchos ámbitos, incluido en el deportivo, que por cierto es terriblemente machista. De hecho hemos visto la reacción que tuvo la Federación de Fútbol con esto, y sin embargo ya hubo una repulsa generalizada porque el consentimiento y el solamente sí es sí está en la conciencia de la sociedad, a favor y en contra, pero está y existe y la gente se lo plantea. De hecho, en este sentido, el otro día fue repulsivo escucharlo. Quería decir que fue muy repulsivo escuchar al abogado de algunos de los seres que participaron en lo que denominan la Manada de Valencia, que fueron hombres de 24 años en adelante, violando sistemáticamente hasta 20 veces a una niña de 14 años, ¿vale? Absolutamente drogada y borracha. Y sin embargo, el tipo dice que las mujeres ya estamos protegidas, que quienes necesitan protección son los hombres. No, los hombres no necesitan protección. Y los hombres que se comportan correctamente no necesitan protección. Y eso, afortunadamente, también existe. Y hay un montón de hombres que se comportan de forma correcta y que ante un no retroceden y que no lo ven como una cuestión, como se podía plantear antes, romántica. No, el que la sigue la persigue. No, señor. El que la sigue la cosa. El que la sigue la cosa. Entonces yo creo que el debate que generó esta ley ha sido muy contundente en ese sentido, ¿no? Y ha servido para desarrollar evidentemente unas herramientas y una conciencia en la sociedad que antes no existía. De la época, ¿no? o del momento en el que esta mujer estuvo al frente. Y estoy muy orgullosa porque aparte de avanzar en un montón de derechos para las mujeres, también se avanzó en un montón de derechos para las mujeres trans, para la infancia trans, para la infancia incluso LGTBI, en todos los sentidos, porque es fundamental, ¿no?, que empiecen a verse reconocidos los derechos de toda esta gente que siente diferente, ¿no? El que se le diga a un niño tú tienes, o a una niña o a un niño, tú tienes derecho a ser niña, tú tienes derecho a amar a quien sea, tú tienes derecho a reconocerte con el cuerpo que sale de tu mente y de tus sentimientos, no hace falta que sea el cuerpo con el que naciste, es fundamental, ¿no? Y es muy emocionante haber participado de todo eso. Gracias a este ministerio, yo creo, y gracias a la lucha de las mujeres que estaban en el ministerio con Irene Montero, incluida Bárbara, creo que se llegó a un momento que fue casi un hito histórico, la foto de Ione y de Irene abandonadas por el PSOE y por los supuestos y las supuestas aliadas, ¿no?, de esta ley, cuando, pese a no doblarnos el brazo, que yo creo que es una cosa de la que podemos estar tremendamente orgullosas, negocian con el PP introducir unos cambios en la ley porque supuestamente estaba mal. Sin embargo, a partir de ese momento, los jueces, les tengo un poco de manía, todo hay que reconocerlo, pero los jueces y las juezas, la judicatura en sí, sigue teniendo un carácter que no vincula sus hechos con la ley. Yo creo que esta es de las cosas que más cuesta explicar, ¿no? ¿Por qué un juez no aplica una ley? Pues porque un juez tiene un criterio propio. Y un juez nos han enseñado en este país que está por encima del bien y del mal y que siempre va a ser alguien justo y alguien capaz de interpretar la ley tal y como viene contemplada. Y la juventud rebelde sabe que eso no es así. Y si no, nos podemos acordar, yo creo que es de recibo acordarse de la gente de Alsasúa, de los de Zaragoza, que están en la cárcel, que son chavales que fueron a una manifestación contra Vox
contra Vox y que están en la cárcel a día de hoy, cumpliendo condena, con unas penas absolutamente desproporcionadas. Es también necesario acordarse del sindicalismo, las 6 de la Suiza. 6 años de cárcel por hacer sindicalismo. O sea, los jueces de este país y las juezas de este país que participan de eso no tienen ningún reparo a la hora de saltarse la ley y de interpretarla de la forma más retorcida posible para castigar aquella parte de la sociedad, que además somos muchas, para meter a la gente en la cárcel. Es terrorífico, ¿no? Estar contándoos una pequeña anécdota y a las 5 de la mañana me puse a escribir la presentación que iba a hacer hoy. Entonces me he dado cuenta que, derivado del insomnio, he escrito muchísimo sobre lo que quería compartir con todas vosotros. Entonces lo que voy a procurar también es un poco reducir la intervención para que podáis formular las preguntas que consideréis necesarias. En primer lugar, quiero daros las gracias siempre por contar no solamente conmigo, sino con las compañeras del equipo del Ministerio de Igualdad, por nombrarnos en todos los actos, en todos los lugares en donde podéis, cuando habláis de la ley de libertad sexual, la ley del solo sí es sí. Quiero dar las gracias especialmente, me escucháis bien, ¿no? Quiero dar las gracias especialmente también al Círculo de aquí de Podemos, porque la verdad es que vuestra implicación emociona y yo tengo que reconocer que estoy súper acostumbrada a ir a 1000 sitios, a hacerme no sé cuántas charlas, pero vengo aquí, vale, vengo aquí y esperad, vengo aquí y me siento como en casa, me siento muy libre y me siento muy a gusto. Pero el objetivo de hoy, que creo que es un objetivo muy importante, es hablar de la ley del solo sí es sí. Intentar poner un puño sobre la mesa sobre todas las mentiras, sobre todos los bulos y sobre toda la desinformación que desde que se aprobó la ley, bueno, pues se ha expandido, como podríamos decir, como una mancha de aceite, muy, por cierto, muy típica de una cultura de la violación que en el fondo e históricamente lo que ha querido siempre que se ha conseguido un avance en derechos hacia las mujeres ha conseguido invisibilizar, o lo que busca es invisibilizar cualquier forma de violencia contra las mujeres y hacer que todo el sistema se mimetice para dejar de hablar de ello. Llevamos como un mes elaborando una investigación que podréis ver en septiembre, que nos han encargado de Europa, sobre precisamente los bulos y la desinformación de la ley del solo sí es sí. Y fijaros que cuando estábamos en el Ministerio vivimos, fue durísimo, lo sabéis perfectamente. Es durísimo porque porque la reacción ha sido tan virulenta y sigue siendo tan virulenta que todavía cuesta entender lo que había y lo que sigue habiendo detrás. Pero cuando empiezas a investigar, empiezas a hilar todo lo que hay detrás de esta reacción contra la ley, en donde hay múltiples aristas que tienen mucho en común, pero todas desde luego tienen algo que comparten. Esto es una reacción machista, es una reacción patriarcal, en donde además, aunque muchas mujeres también se hayan unido al carro de la reacción machista y patriarcal, tiene todo en común con el fascismo y con la ultraderecha, aunque desgraciadamente algunas compañeras feministas no la hayan terminado de ver y, como digo, se hayan unido al carro de la contraofensiva contra una norma de estas características. Voy a intentar explicaros algo que siempre hacemos las compañeras del Ministerio de Igualdad. María Naredo y yo vamos haciendo como unas misiones pedagógicas por todo el Estado, donde nos llamen vamos, contamos la ley e intentamos sobre todo animar a todo el mundo a que, lo dije cuando estuve aquí con vosotras, que por favor que os leáis la ley, que entendemos que leer una ley puede parecer algo complicado o puede parecer algo aburrido, pero esta ley es una ley preciosa y llena de luz por todos lados. Por eso nuestro objetivo, y al menos el mío, vital en este momento, es contar donde sea y en cualquier lugar de este país y fuera la ley del solo sí es sí, que es una ley que ni siquiera es una ley del Ministerio de Igualdad, ni de mi ex jefa Irene Montero, ni de María Naredo, que es una gran jurista. Es una ley derivada de una lucha histórica de todas las mujeres de este país, pero también de todas las mujeres del mundo. Por eso estamos hablando de una conquista internacionalista que tanto daño le hace a la reacción machista, al patriarcado
y a la ultraderecha. María Naredo, que es una de las juristas principales, como Vicky Rosell, como yo os voy a ir contando anecdotillas y mientras os voy exponiendo la ley. Quiero recordar, y voy intentando desmontar bulos mientras tanto, quiero recordar que esta ley es una ley elaborada no solamente por un Ministerio de Igualdad, por un equipo de expertas y no de niñatas, que eso fue uno de los grandes bulos muy propios de la cultura de la violación, también asociarnos a las mujeres a lo inmaduro, a lo anecdótico, por un equipo de mujeres más jóvenes y otras más mayores con una dilatadísima experiencia, en el caso de María y el mío, más de 20 años acompañando en procesos de atención a las violencias sexuales. Pero como decía, es una ley en la que intervienen todos los ministerios, porque es parte del proceso que ahora os contaré, pero además intervienen también en un proceso de consulta la sociedad civil, otras grandes penalistas. Bueno, pues hay un proceso que no es de urgencia, ni mucho menos, que eso es otro de los grandes bulos que han intentado, que de hecho ha calado. Es que el problema de los bulos y de la posverdad es que cala, por eso es muy difícil combatirlos. Sobre el proceso de tramitación, cuando tiran con que esta ley se tramitó de manera urgente, lo que tú estás diciendo, lo que instauras es un marco relacionado con la ley chapuza, si os dais cuenta. O sea, todo tiene un sentido y todo tiene un porqué. Por eso digo siempre que no es nada casual la reacción que ha existido y que sigue existiendo contra la ley. Pero antes de vernos como país, en la atención, en el acompañamiento, en la lucha contra las violencias sexuales. Y María y yo siempre decimos que venimos de un erial absoluto. Es decir, quizás os pueda parecer bueno, pues un poco confuso, porque la gente que trabajamos en esto no nos parece confuso, pero la realidad es que en nuestro país, desde la transición hasta el presente, hasta que se aprueba la ley de libertad sexual, no hay políticas públicas, no hay normas específicas para garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres en general y en concreto de las víctimas de violencia sexual. Tenemos un gran ejemplo que fue nuestra compañera, que valientemente nos contó su experiencia y que esa misma experiencia que tú viviste en primera persona se ha ido prolongando a lo largo de los años. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Bueno, pues por otros motivos distintos al ámbito anglosajón, en la agenda social, feminista, política de nuestro país, que tiene otros componentes distintos, debido a nuestra dictadura, debido a nuestra transición, por lo que sea, y por otros factores, el movimiento político feminista y quien gobierna focaliza todo lo que tiene que ver con la lucha contra la violencia contra las mujeres en la violencia en pareja o expareja, que es estupendo. Y entonces todos los esfuerzos durante décadas, desde el 2004, que se aprueba la 1/2004 en los años previos, hasta el 2022, todos los esfuerzos se centran en la violencia en pareja o expareja. Es sorprendente porque yo lo quiero recordar mucho esto. Las únicas víctimas consideradas víctimas de violencia machista en este país, hasta la aprobación a nivel estatal, hasta la aprobación de la ley 10/2022, es decir, la ley del solo sí es sí, son las víctimas de violencia machista en pareja o expareja. Las otras víctimas, que por cierto, o las otras mujeres que han sufrido violencia, que por cierto somos la mayoría, aunque la violencia en pareja es prevalente, es demoledora, la realidad es que todas las mujeres de una forma u otra sí que hemos vivido violencia sexual a través de un acoso naturalizado, a través de violaciones, agresiones sexuales, etcétera, etcétera. La otra violencia no ha sido enfrentada por el Estado, es decir, el Estado español no ha cumplido lo que el Derecho Internacional de Derechos Humanos decimos, no ha cumplido sus responsabilidades de debida diligencia en el marco de lo que es la prevención a las violencias sexuales, lo que es la asistencia integral a las víctimas, lo que es también la sanción a los responsables, que quizás era lo único que podía estar cogido a través del Código Penal, porque nuestro Código Penal en violencia sexual es neutro, y por supuesto en un derecho abandonado por completo, que es el derecho humano a la reparación integral, que voy incluyendo y voy comentándoos que es un derecho que se incluye por primera vez a nivel estatal en una norma, es decir, la 1/2004 no incluye la reparación, que implica que cuando se incluye la reparación, el derecho a la reparación a las víctimas de violencia sexual en esta ley, se tiene que modificar también la 1/2004. Por eso hay una cosa fundamental. Os voy a decir algunos de los avances fundamentales de esta ley, ¿vale? En primer lugar,
es la primera vez que tenemos una norma a nivel estatal en este país que nombra lo que es la violencia sexual. Os parecerá sorprendente, pero no teníamos ninguna norma a nivel estatal. Las comunidades autónomas tenían sus normas, pero no teníamos ninguna norma que nombrara la violencia sexual. Y aunque todas sabemos la histórica frase de Stein, que es lo que no se nombra no existe, nuestra realidad también, sobre todo las que acompañamos en procesos de atención, de recuperación, de reparación y en investigaciones, es que cuando la violencia no se nombra, se naturaliza, e incluso nosotras somos incapaces como mujeres de ponerle nombre a estas violencias. Por eso también una de las cosas que, por ejemplo, en la última investigación que acabamos de hacer para la Asociación de Mujeres Cineastas CIMA, que por cierto ha sido un exitazo, una de las primeras preguntas que hacíamos, que en donde hay un 60% de prevalencia de violencia sexual en la industria del cine y el audiovisual, la primera pregunta que hacíamos era precisamente ¿qué es para ti la violencia sexual? Y nos encontrábamos con que mujeres maravillosas no tenían interiorizado que el beso de Jenny Hermoso era violencia sexual. No tenían interiorizado que te estén mirando en un set de rodaje el pecho es violencia sexual. Porque la cultura de la violación ha representado y construido, que es maravilloso, que es lo que quieren, una imagen de lo que es la víctima ideal, de lo que es el agresor ideal. Y todo lo que sale de ese marco, no es considerado violencia sexual. Por eso es tan importante que por primera vez esta ley nombre. Porque además, como decía una compañera, dice, y lo sabemos todas las que hemos sufrido de alguna forma violencia, de una forma u otra, más extrema, menos extrema, el cuerpo sabe, aunque carezca de palabras. Y el proceso de cambio que se está produciendo en estos años precisamente tiene que ver con que empezamos a tomar conciencia y a poner palabras. Y que se ponga palabras a la violencia sexual no solamente es un cambio fundamental en la concepción ideológica y cultural de nuestro país, sino que desde esa definición y desde ese marco, lo que insta al Estado es a que cumpla sus responsabilidades para prevenir, para combatir todas esas violencias sexuales que aparecen nombradas en la ley. Es una norma también que, por primera vez, hace un abordaje contextualizado e integral y especializado de la violencia sexual. Como os decía, es que no teníamos ni políticas públicas estatales, ni normas, ni herramientas unificadas en nuestro país para abordar ese marco de las violencias sexuales. No existía, venimos de la nada, venimos del erial, o sea, es fundamental que lo interioricemos. Y además es algo muy importante. Las víctimas, las supervivientes, han estado completamente abandonadas por las instituciones. El otro día con las compañeras de Amnistía Internacional, que estamos haciendo una evaluación, que me han contratado para evaluar cómo se están implementando los centros de crisis 24 horas, pues lo que descubríamos, que viene en la ley, que ahora os lo cuento también, lo que descubríamos es que al final la atención, el derecho humano, que es un derecho humano, responsabilidad de un país, de un Estado, de una institución, el derecho humano a la atención especializada, a tu recuperación, dependía también o de una voluntad política o de la suerte de con quién te encontrabas. Y esta ley por primera vez lo que marca, que no existía violencia en pareja o expareja, el primer itinerario de apoyo a cualquier víctima de cualquier forma de violencia sexual sin necesidad de la interposición de ninguna denuncia. Es decir, como decía Ana hace un momento, todas las víctimas de violencia sexual pueden acceder a un catálogo de derechos, como titulares de derechos que somos, sin tener que interponer ninguna denuncia. Y eso es fundamental en esta ley. Si echáis un vistazo a cuando se produjo toda la reacción o cuando se está produciendo toda la reacción patriarcal, tampoco es casual que todo el debate se centrara en el Código Penal, es que os dais cuenta. Se invisibilizó el alcance de toda la norma, todos los demás artículos, como yo digo, los 60 artículos, los 7 títulos, todo esto se invisibilizó por completo. Por eso digo que hay determinadas personas que se subieron al carro de la desinformación, que no del bulo, que es distinto. Lo doloroso
hay unas personas que han hecho bulo y lo siguen haciendo y otras que desinforman. Como digo, la desinformación reactiva determinados marcos, además. Y una de la desinformación consistió en no hablar de nada que no fuera el Código Penal, que curiosamente es, para las víctimas de violencia sexual o para todas las mujeres en general, es el espacio al que menos nos agarramos, porque solo el 8% de las mujeres denuncian violencia sexual. Por eso es una ley que lo que busca es una transformación radical de todo, porque a través de todo su articulado, como os decía, de todo ese catálogo no solamente de derechos, sino de responsabilidades institucionales, lo que busca es prevenir, como digo, asistir, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. También hay una cosa importante, y yo no me voy a meter en ella porque yo no soy penalista. Por eso es otra cosa que me indigna bastante. El otro día me encontré con una... a ver, para que no se me vaya la subordinada. Que hay una cosa que todo el mundo, otra cosa que vivimos nosotras en el Ministerio, y si estuviera aquí María sería maravilloso, es que todo el mundo se hizo abogado, penalista, jurista, todo el mundo sabía de disposiciones, de las disposiciones transitorias. Bueno, es que he leído artículos de todo se hubiera arreglado con una disposición transitoria, como si fuera tan fácil, porque eso también instaura el marco de chapuza. Y no quiero entrar en los delitos, pero el otro día me acuerdo que estaba en una formación y lo primero que pregunta es ¿qué sabéis de esta ley? Y me dijo que es un experto, y me dijo una mujer que es un esperpento de ley, que ha sacado la calle a los violadores. Ya no me afecta, o sea, que lo sepáis, no me afecta nada, porque sé que es mentira. Pero lo que decidí es no hablar de eso, sino hablar de todo lo positivo que implica para toda nuestra sociedad la ley y de todos esos avances. Y hay un cambio de paradigma fundamental que se refleja precisamente en los delitos sexuales, que es por primera vez tenemos una ley, como también ha nombrado Rocío, que habla de la libertad sexual en el centro. Por primera vez tenemos una ley que es que no hablamos ya ni de... Por eso hablamos de la ley de libertad sexual, de garantía integral, del derecho humano a la libertad sexual, que está íntimamente relacionado con la dignidad, con la autonomía sexual, como dice, con la voluntad. Y la voluntad es el sí. Pasamos por eso de un no es no a un sí. La voluntad y la autonomía sexual. No era un agravante, es que es muy fuerte si tú lo cuentas. ¿Quién ha contado que esto, por ejemplo, en mitad de esta reacción? Pues no lo ha contado nadie, pero ahí queda. Otra agravante, la expareja también, si te agrede sexualmente la expareja, es también un agravante, porque además es como que sacar del cajón toda esa impunidad silenciosa que hay de agresiones sexuales dentro de las relaciones de pareja o de las relaciones de expareja, que eso es otro de los grandes tabú y es toda la violencia sexual que se comete en torno de la pareja o expareja. Y por último, la violencia extrema. Y os voy a contar qué es esto, que lo tengo aquí. A ver, perdona, no. Y incluimos y se incluyen nuevos delitos, como digo, como es el acoso callejero y como es la violencia digital a través de, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, transmisión no consentida de imágenes íntimas. Es que nos pensábamos que esto ya estaba en nuestro ordenamiento jurídico, pero la realidad es que, bueno, pues de aquella manera, como se podía cuando se cometía el delito y como las abogadas y los abogados intentaban perseguir el delito o la justicia. Por ejemplo... Se puede poner el caso, que es muy mediático, de la chica esta que se suicida. Claro, es lo que iba a decir. El ejemplo, por ejemplo, de la mujer que sufre acoso sexual en Ibeco, eso ahora por fin ya es un delito. O por ejemplo, suicidio, sí, bueno, en los casos de acoso sexual vemos mucho, bueno, pues ideas suicidas, bueno, pues es una forma también de parar esa violencia, esa bomba que se hace a través de lo digital. O por ejemplo, anuncios como también sabemos que se hacen a través de contactos en donde la imagen de una mujer la meten en anuncios pornográficos, bueno, pues nuevos delitos que también se incluyen. En relación al stalking, fijaros qué interesante, claro, estos son como los matices que nadie sabe, que solo era delito si alteraba gravemente la vida cotidiana de la víctima. Y lo que se hace es quitar la palabra gravemente, porque el stalking altera siempre la vida de cualquier víctima. No tiene por qué alterártela gravemente. Todas sabemos que el stalking
es una forma de violencia que sí o sí va a alterar o va a impactar en tu psicología. Y luego se produce un cambio también, un nuevo delito que es súper interesante y un cambio, que el acoso reiterado. El acoso reiterado. Y luego hay un cambio muy interesante, y para mí es muy importante, es que se incluye la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando se produce acoso sexual, tanto en el trabajo como en los espacios políticos, como en las organizaciones, que antes era solamente responsabilidad civil o responsabilidad administrativa. Y esto, ¿sabéis por qué es muy importante? Porque ya no, o sea, si hay una organización o un espacio político o laboral que tenía conocimiento de ese acoso y no hizo nada, ya hay una responsabilidad penal de los responsables de esa organización o de las responsables. Y eso asusta, porque, ojo, que ahora tú puedes ir a la cárcel si no has hecho nada para hacer. Bueno, para terminar, sí que quiero señalar algunos aspectos también fundamentales y novedosos de esta ley que trascienden, como digo, el ámbito penal. Es una norma, como decía hace un momento, que imprime en todo su articulado, podríamos decir, y esto lo explica también de maravilla María, porque viene desde el marco de responsabilidades de derechos humanos, imprime a través de su articulado, podríamos decir, 3 grados de obligaciones, lo que llamamos, me escucháis bien, ¿no? Obligaciones de enfoque y alcance, que ahora os las voy a explicar, obligaciones transversales y obligaciones de itinerario. Es decir, la ley imprime obligaciones y responsabilidades a las instituciones y al Estado, que nunca antes se habían situado en la agenda. Cuando hablamos de obligaciones de alcance, estamos hablando del propio objeto de la ley. Y el objeto de la ley que establece el artículo 1 es la garantía y la protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las formas de violencias sexuales. Para mí, esto es un golpe, como decía, sobre la mesa a la cultura de la violación, porque lo que está diciendo la ley es que el Estado y las instituciones van a prevenir y van a combatir todas las violencias sexuales que justifica y alimenta la propia cultura de la violación. Y no lo va a hacer solamente desde un marco penal, lo va a hacer desde todos los espacios en donde se reproduce esa cultura de la violación, que termina justificando una agresión sexual o que termina alimentando esa cultura en donde se naturaliza lo que es la violencia sexual y en donde al final los delitos contra la libertad sexual siguen pareciendo anecdóticos o siguen representándose como casos aislados de hombres aislados, de locos aislados que agreden a mujeres de manera aislada. No, estamos hablando de una violencia normal y naturalizada, y esta ley lo que va es precisamente a combatir esa violencia. Hablamos de, como digo, de obligaciones de alcance y enfoque, hablamos de la investigación y de datos. En nuestro país, hasta hace muy poco, apenas había estudios sobre violencia sexual. El primer estudio que se hace en este país sobre violencia sexual por parte de la delegación del gobierno es del año 2019. Todos los demás estudios institucionales estaban centrados en la violencia en pareja o expareja. Necesitamos cifras, necesitamos datos para saber cómo abordar las violencias. La formación obligatoria a todos los profesionales. La única que no es obligatoria es a los jueces. Ahí fue imposible. Pero sí que establece la necesidad de una formación y un itinerario también formativo. Luego establece una serie de medidas, que esto es muy importante, que no es baladí ni mucho menos, ¿vale? De medidas efectivas de aplicación de la norma. Las leyes contra las violencias contra las mujeres son leyes muy caras. Y lo sabemos por las compañeras de América Latina, que tienen grandes normas, pero que no se pueden implementar. No se pueden implementar porque implica un gasto inmenso de recursos humanos, económico, etcétera. Es un despliegue. Por eso son tan importantes los presupuestos con enfoque de género que hacemos las compañeras de la plataforma de impacto de género ya. Y es un gasto y por eso se tiene que transversalizar también esos presupuestos. Y de hecho, este punto que parece pecata minuta es muy importante, porque la ley de 1/2004
se ha podido implementar en 20 años gracias a que sí que ha existido un compromiso, con recortes en unos momentos y en otros con menos recortes, un compromiso de inversión económica y de garantía. Y por un amplísimo articulado de medidas dirigidas a la prevención y a la detección precoz, la prevención en todos los ámbitos que podamos imaginarlos desde, por supuesto, la escuela, en los espacios públicos. Se incorpora un artículo solo concreto dirigido a que desde su ámbito de competencias las instituciones planifiquen un urbanismo con enfoque de género, que es muy importante también, y a la detección temprana, que, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, tiene que ver con la importancia de determinados espacios como el sistema público de salud o el sistema sanitario como puerta de entrada para víctimas en donde se detecta esa violencia. Hasta ahora, la ley, como solamente se estaba aplicando la 1/2004, obligaba al sistema público de salud a que esa detección temprana se produjera en consulta de atención primaria, en urgencias, en especialidades, en violencia en pareja o expareja. Pero todas sabemos que las violencias sexuales tienen un impacto psíquico y también físico en las víctimas y en las supervivientes. Por lo tanto, atención primaria, el sistema público de salud, como digo, es clave en esa detección. Y además también se produce un cambio de paradigma que es brutal, que es que siempre lo contaré, que nadie lo ha contado, y es que, no sé si os lo creeríais, pero en este país, hasta que no se aprueba la ley 10/2022, la ley del solo sí es sí, para que médicos y médicas forenses, si tú eras agredida sexualmente y acudías a un hospital, al ámbito sanitario de referencia, para que acudiera el médico o la médica forense se tenía que interponer una denuncia. Si no, no acudía para la toma de muestras y para poder guardar la custodia de las pruebas, si no mediaba la interposición de una denuncia, que eso es totalmente distorsionado por completo por entender lo que es una víctima de violencia sexual, que necesitan un proceso de toma de conciencia y ya no solamente de toma de conciencia, sino de libertad para decidir si quieren o no quieren interponer una denuncia. Y como dicen médicas y médicos forenses que son aliados totales y que están empezando a dar esta formación, dicen, es que nosotros partimos de un paradigma súper antiguo, súper carca, que es o aquí o ahora, y si no, nada. El aquí o ahora es cultura de la agregación pura. Claro, la ley del solo sí es sí lo que dice es hospital, llamada a médico o médica forense, y sí o sí te tienen que toma de muestras biológicas y que se guarde para que la víctima decida cuándo, si quiere o no quiere, interponer la denuncia. Que por cierto, esto en países como en Estados Unidos, en Nueva York, guardan las muestras hasta 25 años. Es decir, claro, esto también ha revolucionado mucho a médicos y médicas forenses, que también tenemos aliados y aliadas, porque es como que yo voy a tener que ir siempre sin que interpongan una denuncia al centro sanitario o al hospital. Bueno, pues sí, en eso consiste este cambio que estamos aportando con la ley también. Avanza es el derecho a la atención especializada. Consagra por primera vez en nuestro país, a través del artículo 33 y 35, la atención especializada, mínimo de equipos profesionales de juristas, psicólogas, trabajadoras sociales, 24 horas en todos los territorios, que son los famosos centros de crisis u otros modelos. Antes no existía la atención especializada. Desgraciadamente, eso es una de las partes del erial al que se enfrentaban las víctimas, que muchas no quieren acudir, como digo, al sistema judicial, pero que tienen un apoyo fundamental en las profesionales en su proceso de recuperación. Y el derecho a la reparación implica también todas esas medidas, como digo, de acompañamiento especializado, medidas de reparación simbólica, de reconocimiento de la verdad. Porque muchas veces, para una víctima de violencia sexual, el reconocimiento de la verdad es la reparación que necesita, no necesita entrar en el sistema judicial siquiera. Derechos económicos, es que no sé si os lo creeréis, es que yo me indigno, pero es que ayudas económicas en este país hasta la aprobación de la ley solamente a víctimas de violencia machista solo existían para las víctimas de violencia de género en pareja o expareja. Es decir,
que si tú eres una mujer que trabaja en el sector de los cuidados y te está agrediendo sexualmente el cuidador, por ejemplo, o el hijo, hermano, amigo del cuidador, y tienes que irte de ese espacio, no tenías ayudas económicas, ni siquiera lo que sí que existe para violencia en pareja o expareja de la seguridad social o ayudas para mujeres autónomas, y por primera vez se equiparan todos esos derechos económicos, con lo cual ya no hay unas víctimas, una frase muy hecha, de primer nivel y unas víctimas de segundo nivel. Todas las víctimas de violencias machistas por primera vez se equiparan con esta ley. Y bueno, pues para terminar, os iba a avanzar otro derecho que se me acaba de olvidar porque es como os estoy contando tantas cosas. Y un derecho fundamental también que es que consigue con la ley del solo sí es sí son las alternativas habitacionales para las supervivientes de violencias sexuales. Hasta hoy, y todavía, claro, estamos en una fase de implementación de la ley que está siendo costosísima, hasta hoy la alternativa habitacional cuando estaba siendo víctima de violencia en pareja o expareja, que tiene todo el sentido del mundo porque estás conviviendo con esa persona y tienes que buscar una alternativa habitacional, solamente existía, como digo, para las víctimas en pareja o expareja. Y con la ley del solo sí es sí, también se establece ese derecho, pues por ejemplo, a entrar dentro de manera prioritaria en el parque público de vivienda, ayudas económicas para el alquiler, etcétera, etcétera, y por supuesto también recursos habitacionales para aquellas mujeres que a lo mejor tienen que salir de un entorno, pues, víctimas de trata, por ejemplo, porque la trata con fines de explotación sexual es una forma de violencia sexual contemplada, con lo cual todas las violencias sexuales que contempla la ley implica que todo ese articulado se tenga que incluir. Y bueno, para concluir sí que quiero rescatar que hay un elemento fundamental de esta ley también y que está siendo muy complicado de implementar, que dice todo sobre la reacción, como digo, patriarcal, y que dice todo sobre las dificultades de cambio estructurales que hay, y es la educación sexual y una educación afectiva transversal desde los 0 años para educar y para aprender una cultura del consentimiento en niños y en niñas también, y para educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en la libertad sexual y no en la violencia sexual. Muchas gracias y ahora ya me podéis hacer preguntas.